Kung Fu Panda es una joya. Es una película bien estructurada, con momentos increíbles, personajes inolvidables y sobre todo una excelente comedia. Vale la pena cada segundo de esta cinta. Es súper memorable incluso en estos años, pero acá en este video te diré mi crítica al respecto. Kung Fu Panda es una película de animación del 2008, producida por el estudio DreamWorks Animation y dirigida por Mark Osborne y John Wayne Stevenson, protagonizada por Jack Black, Jackie Chan, Angelina Jolie, Seth Rogen, entre otros. ¿Y qué les puedo comentar sobre esta cinta? Si literalmente es buenísima. La increíble idea de adaptar a un panda con estilo de Kung Fu es genial, sin dejar a un lado la comedia característica de este tipo de películas. Fue y es tan buena que tuvo nominación a los premios Oscar a Mejor Película de Animación. Kung Fu Panda es una obra maestra para muchos. Es esa película que te toca temas sobre la familia, el crecimiento personal, la injusticia, los sueños, la esperanza y las oportunidades. A pesar de tener mucha comedia, te deja muy claro cada uno de los puntos mencionados a razón de poder digerir la enseñanza. Esta película la había visto hace muchos años, pero quise darle otra de tantas oportunidades para darles mi opinión al respecto y crear una pequeña sección con esta saga de Kung Fu Panda, además de aprovechar el estreno de la cuarta parte. Sin duda alguna, para mí, esta es una de las películas animadas que puedo ver tantas veces sea posible, y no me aburre. Tiene un gran trabajo en los movimientos de pelea, el soundtrack y una gran variedad de personajes muy memorables. Nuestro protagonista es una caja de sorpresas, tiene un carisma increíble y es súper elocuente. De verdad, Po es uno de los mejores protas en animación, ya sea pasando por rechazo, trabajo fuerte y momentos tristes. Cabe destacar el excelente trabajo de Omar Chaparro en el doblaje al latino. Otro acierto que tiene la película es el personaje de Otway. Para mí es uno de los personajes más importantes y sobre todo el que causa más impacto en la historia, y hago énfasis en su desarrollo y desenvolvimiento, siendo ese maestro principal y motivador en cada personaje. Incluso las frases que menciona son excelentes. Al menos en la primera película está muy bien escrito. ¿Y qué puedo decir de Tai Lung? Ese es otro personajazo a pesar de ser un villano. Es querido y se encuentra en ese top de los más recordados. Cada batalla que tuvo está muy bien hecha y el vínculo con su maestro es genial. Toda esa historia y desenlace estuvo fenomenal. De verdad la animación es buena. Es importante destacar también al maestro Shifu. Qué gran personaje. Es el apoyo y crecimiento de Po en muchas ocasiones. Sin duda fue un pilar en el aprendizaje y destreza del panda, a pesar de no creer en él al inicio. Y allí menciono nuevamente a Otway, porque las palabras de él hicieron cambiar a Shifu y al final siempre tuvo la razón. En realidad cada personaje presente en la primera entrega de Kung Fu Panda está bien escrito, con escenas memorables y cada uno de ellos tiene su importancia dentro de la película. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia antes y después de verla? Déjalo acá en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. El enfoque que tiene Kung Fu Panda sobre el tema del guerrero dragón es simbólico y muy acertado. No había visto otra película que tratara algo tan profundo, al menos en ese concepto. Hay una escena después de los créditos principales que para mí es uno de los mejores momentos de la película, ya sea por el mensaje de trasfondo y por la enseñanza que deja. Para mí esta cinta merece muchos aplausos y obviamente es una joya. Señores, por eso y más, mi calificación final para esta cinta es un 8. Por acá te habla Tomás Ubieda, aquí te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.